tropecé con la parroquia de la Inmaculada Concepción en Ecatepec, no dejé de pensar en el autor de tan particular templo, un párroco de avanzada tal vez. Si bien son ampliamente conocidos e incontables aquellos santuarios que fusionan la cosmovisión de las culturas prehispánicas con los relatos católicos, nunca me había encontrado con un templo contemporáneo diseñado en forma de pirámide. Esto me dejó claro que la Iglesia ya no lucha contra la idolatría indígena y que se ha aceptado que el desarrollo del catolicismo en México es fruto del sincretismo. Descubrí que no hay algo así como una ley de construcción de templos católicos. Cada comunidad, cada párroco van autoconstruyendo sus templos, siguiendo su instinto, su estética particular, sus tradiciones, lo que está de moda, lo que los materiales de construcción disponibles en México y el dinero les permiten. Lo que parece es que los templos religiosos en las periferias siguen cristalizando la estética de un grupo determinado. Creo que si en algún momento tratáramos de encontrar algo así como el verdadero arte mexicano, tendríamos que buscarlo en estos pequeños templos, alejados de los reflectores, que solo existen y responden a su comunidad. Este será un rápido recorrido por las parroquias y capillas de Ecatepec. Si bien me interesan más los templos de factura contemporánea, lo cierto es que conviven distintos tiempos, barrios muy viejos, donde sus templos corresponden a la estética del siglo XVI, 1 o 2 campanarios integrados a un cuerpo o nave rectangular, amplios atrios bardeados con una cruz atrial al centro, un diseño que seguirá funcionando como el paradigma a seguir o a rechazar al momento de construir un templo nuevo. Un templo comienza casi siempre por una contingencia, el reclamo de una comunidad recién fundada por tener un espacio de culto propio. Por lo regular comienzan levantándose caserones improvisados que recuerdan graneros de rancho hechos de lámina. Lo importante es establecer el culto lo antes posible. Ya con el tiempo se irán haciendo mejoras y eventualmente se construirá con materiales permanentes un templo en toda su dignidad. Posteriormente, esta forma básica de caserón de lámina con techo de 2 aguas puede destruirse, como veremos más adelante, o reafirmarse al reconstruir la misma forma básica, pero ahora de ladrillo. Otro elemento importante que puede llegar a determinar la estructura del edificio e incluso darle identidad y reconocimiento a este es el cómo o de dónde cuelga la campana. Puede ser el caso elemental de levantar una estructura de metal independiente de la nave principal. La altura es importante por una sencilla razón. Entre más alto esté una campana, más lejos llegará su sonido. Los campanarios pueden funcionar también como emblema emplazado en el atrio del templo, siguiendo la tradición de la cruz atrial o la perspectiva modernista de la escultura pública. Los campanarios pueden volverse más y más protagónicos hasta que en ciertos casos terminan por darle identidad como templos a los edificios que de otra manera ya serían parcos y se confundirían con las construcciones que las circundan. Podrían parecer solo una bodega, un centro cívico o incluso una casa. En muchos casos el campanario es pues el elemento sobre el cual recae todo el peso significativo del templo, en tanto símbolo reconocible. Sin campanario no hay templo, hablando únicamente de una lectura arquitectónica dentro del contexto. Según una apreciación formal, la diferencia entre capilla y parroquia, más allá de designaciones oficiales por parte de las autoridades eclesiásticas, es el tamaño y el material del que están hechas. Mientras son estructuras de lámina o de tamaño pequeño, se les llama capillas. Una vez que estas crecen, mejoran sus materiales de construcción y progresa su importancia dentro de la comunidad, se les eleva al rango de parroquias. En el siguiente templo vemos el peso que puede llegar a tener arquitectónicamente un campanario. Mientras la nave principal para la congregación, al fondo y de color amarillo, permanece en un estado precario, el campanario se alza dominando el contexto como faro o atalaya. Además no existe solo para sostener las campanas, funciona a su vez para albergar las oficinas de la parroquia. Es claro que en este caso es más importante atraer que albergar. Otra alternativa tradicional para elevar las campanas es empotrarlas a la fachada misma. Otro recurso, siguiendo el más tradicional estilo, es fusionar el campanario a una de las esquinas frontales del cuerpo del templo. Aquí vemos un protocampanario que apenas destaca del techo de la nave principal. O encontramos también esta estructura de concreto que apenas cumple su función de sostener la campana, pero lo suficiente como para hacernos reconocer que esa edificación es un templo. El tamaño de la campana no importa. Muchas de las parroquias no están ubicadas como antes en espacios comunitarios privilegiados, como explanadas o plazas. La mayoría ocupa predios en calles cualesquiera y son del mismo tamaño de las casas que las circundan.
Como vemos, el modelo de nave con una torre es sencillo, tradicional y absolutamente legible, por eso sigue siendo muy utilizado. Como decíamos, el campanario, independiente o unido al cuerpo del edificio, es el que logra diferenciar al templo de una casa cualquiera. Hay por otro lado diseños más vanguardistas que se han montado en la nueva ola de arquitectura moderna para aplicar sus principios a los nuevos templos. La variedad de planos y módulos diferenciados genera una dinámica interna. En algunas ocasiones se recurre a arquitectos para diseñar los proyectos más ambiciosos, pero en muchas otras ocasiones sigue siendo el párroco y la comunidad quien toma las decisiones en cuanto al diseño. Este templo, por ejemplo, genera toda una narrativa al justificar y equiparar la inclinación de algunos de sus muros con la cruz caída. Se torna entonces el edificio en una metáfora visual de la pasión de Cristo. El edificio se vuelve en sí la narración de las caídas de Cristo rumbo al Calvario. Existen otros edificios más eclécticos que mezclan una gran cantidad de recursos arquitectónicos que, si bien son confusos, se vuelven una experimentación vernácula invaluable a disposición de quien la quiera estudiar. Esta parroquia en construcción es poco usual en Ecatepec, al tener todos sus elementos, nave, campanario, una planta circular. Dejamos de momento los diseños que cuentan con un solo campanario y abordamos los ejemplos que abarcan más ampliamente el estereotipo de templo católico, aquellos de 2 torres o campanarios. Las torres no tienen que ser altas, incluso no tienen que tener ambas campanas. O incluso los campanarios no tienen que albergar a las campanas, como en este ejemplo, donde una estructura triangular al centro es la que la sostiene. Lo importante es recrear visualmente el estereotipo, aunque no sea necesariamente funcional. En la cumbre de este diseño tradicional de 2 torres encontramos a la parroquia de la Medalla Milagrosa, que tal vez inconscientemente se integra a los elementos industriales de la zona, como tinacos y tuberías plateadas que se alzan por encima de las fábricas. Aún tendremos que esperar algunos años para haber terminado el proyecto, aunque en lo personal me deja mucho que pensar así como está. Es una especie de estilo futurista de los años 50 y 60, donde los acabados plateados y aerodinámicos reflejaban el inicio de la era espacial. Otro recurso muy utilizado en el diseño de templos ecatepenses es la división o fragmentación modular del cuerpo de la iglesia, por lo regular en orden ascendente. Otro grupo de parroquias responden a un diseño trapezoidal, donde la inclinación de los muros laterales o los contrafuertes se encargan de darle esa contundencia basal al edificio. En lo personal encuentro esta parroquia muy sugerente. Me recuerda al arca de Noé, aún varada, esperando a ser llenada por las especies que serán salvadas. El diseño de un templo con contrafuertes más visible es la Catedral de Ecatepec, encargado ya a un arquitecto que responde a la necesidad de levantar un edificio digno para albergar al obispo de la recientemente constituida Diócesis de Ecatepec en 1995. Finalmente, esta parroquia que nos muestra muros laterales tan inclinados que terminan funcionando también como techo en un diseño de fachada triangular. La parroquia de San Carlos Borromino, emplazada en un cerro, ha construido una serie de niveles ascendentes por el terreno utilizados en las representaciones de la Pasión de Cristo. Este templo nos muestra las diferentes etapas o tiempos de construcción del edificio, donde parecería que el estilo de cada una de las caras corresponde a una parroquia diferente. Existen otros estilos más pesados o masivos utilizados en la construcción de templos en Ecatepec, que pienso podemos llamarlos monumentales, donde la delicadeza deja paso a la fuerza y al volumen.
Un aspecto que en todo momento salta a la vista es el estado intermedio o a medio construir de los templos. Muy pocos son los que en realidad están terminados. De alguna manera es un asunto de autenticidad, porque todas las viviendas de su alrededor están en la misma etapa de inacabamiento, es decir, corresponden a su contexto y están también enganchadas a la esperanza de progreso que no termina de llegar a la periferia de la ciudad. Cada comunidad tiene el templo que puede pagar. Pareciera que están, como dijera Marcel Duchamp, definitivamente inacabadas. Comienzan a deteriorarse aún mucho antes de haberse terminado. Evidentemente, mucho depende del grado de ambición puesto en el proyecto. Proyectos de parroquias pequeñas son más viables. Proyectos de grandes edificios pueden llegar a un callejón sin salida y permanecer literalmente inacabados por décadas. Este templo, en abierto e inicial proceso de construcción, muestra algunos rasgos únicos en comparación con otras iglesias de Ecatepec, como un segundo nivel o palco, además de que el altar no estará al fondo de la nave, sino se ubicará transversalmente a ella. Esperaremos algunos años para verla funcionar. La parroquia del Sagrado Corazón de Jesús nos muestra simultáneamente las etapas constructivas, ya que la antigua capilla no fue derrumbada al momento de construir la nueva parroquia, sino que funciona ahora como estacionamiento para los automóviles de los feligreses. Otro ejemplo es la parroquia del Santo Niño Jesús de Atocha, proyecto encargado a un arquitecto para sustituir la antigua capilla. En los planos y maquetas el proyecto parecía muy prometedor, pero la limpieza del edificio ya en su contexto real se ve abrumada por las construcciones de los costados que literalmente la aprisionan, sin mencionar el árbol que resta presencia a la torre y sobre todo el hecho de que no se han decidido a derrumbar la antigua capilla que ahora alberga las oficinas de la parroquia. Otro caso es el de esta parroquia, que tiene un atrio separado del templo por una avenida. Este atrio independiente fue la primera locación para una capilla. Posteriormente se adquirió un terreno a sus espaldas y se empezó a construir una parroquia mucho más grande. Como sea, no siempre se ve un atrio separado del templo y rodeado como isla por avenidas. Otro elemento arquitectónico tradicional en los templos es el de las cúpulas, una estructura que tenía una función interna importante, ya que servía para hacer representaciones del plano celestial, ya que correspondía a la noción de bóveda que se tenía en el pasado del cielo. En este caso tenemos una serie de cúpulas gemelas de un aspecto más bien industrial, una consagrada a Jesucristo y otra a la Virgen María. El último caso es el de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de todos los ángeles, que así como de largo es su nombre, es el periodo de tiempo que ha ido tardando en terminar de construirse. La recuerdo casi igual desde hace 20 años. Es un edificio con planta en forma de cruz que señorea el aplanado paisaje catepense. Es un proyecto aún sin terminar, muy ambicioso, que según vemos en las maquetas era ligeramente diferente en sus inicios. El aspecto más característico y más importante me parece es la cúpula cobriza que por dentro y por fuera del templo concentra todas las miradas. Es una estructura realmente misteriosa que más bien nos remite a la arquitectura islámica al ubicarnos en un plano divino a través de sensaciones más que de representaciones iconográficas. Este templo es totalmente la casa de Dios, es una máquina, es un motor, una nave para viajar a través del espacio. Ojalá algún día veamos consumado todo su potencial.